Buenas tardes, estamos aquí en una tarde muy soleadita y muy hermosa del Seminario CEPA. Sean bienvenidos a este su espacio. Estamos contentísimos de reunirnos nuevamente con el tema del divorcio desde una perspectiva bíblica. Nos acompaña nuevamente el compañero Rodrigo Salazar, quien es pastor y también es estudiante del Seminario CEPA. Bienvenido, Rodrigo. Y nos acompaña el profe Lubin Arias. Él es profesor del Seminario CEPA y también es pastor en la iglesia de Roma. Hoy vamos a estar tratando la segunda parte del tema de la perspectiva bíblica del divorcio en el Nuevo Testamento. Hace 15 días atrás tuvimos la oportunidad de hablar, pero desde el Antiguo Testamento, y hemos estado conversando acerca de esto, pero meramente desde una perspectiva bíblica. Hoy vamos a ahondar en el Nuevo Testamento y en algunos de sus pasajes, pero también vamos a darles una herramienta más que va a ser la aplicación actual, porque muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Esto aplica para nosotros? ¿Esto tiene que ver conmigo o no? ¿El viejo pacto es viejo pacto? Ya esto no tiene nada que ver conmigo, o el Nuevo Testamento ya está obsoleto, o todo más bien, ¿verdad?, aplica rigurosamente al cristiano. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto y repetimos, como lo dijimos en la sesión pasada, es un tema difícil, es un tema de cuidado y es un tema que estamos tratando a la luz de la palabra de Dios. Hemos pedido al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija. Sabemos el compromiso también que adquirimos al dar un mensaje de este tipo, ¿verdad? Como seminario no mandamos a la gente a divorciarse. Este espacio no es porque queremos que la gente se divorcie o haya una salida, no. Creemos fielmente en el matrimonio, creemos en la unión de un hombre y una mujer como seminario bíblico, evangélico. Sin embargo, sabemos que, como lo decía el Señor, como lo hablamos la semana pasada en el Antiguo Testamento, es algo que por la dureza del corazón del hombre se va a dar, pero no es que el Señor así lo quiera, no es un deseo del Señor el divorcio, sino es una excepción a diferentes razones. Entonces, vamos a entrar hoy al Nuevo Testamento. Si usted gusta, puede ver la parte anterior donde hablamos el divorcio en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a aplicar también algunas cositas, hacer preguntas actuales. ¿Me puedo yo divorciar? ¿Estoy pecando? ¿Qué pasa si soy pastor y me divorcio? Etcétera, etcétera. Ninguna persona, en ninguna posición de liderazgo, en ninguna posición de servicio está exenta a esta situación. Entonces queremos darles estas herramientas para que ustedes, a la luz de la palabra de Dios, se dejen guiar, pero quiero ser muy enfática en decir: luche por su matrimonio, délo todo, busque consejería, una consejería, 2 consejerías, 3 consejerías antes de tomar una decisión como esta. Entonces, vamos allí. El Nuevo Testamento refleja algunos cambios en cuanto al tema del divorcio, o también podríamos decir que refleja una extensión del tema, ¿verdad? De pronto en el Antiguo Testamento era como un poquito más cerrado. Inclusive algunos teólogos hoy dicen que en cuanto a esto se pueden encontrar algunos puntos de vista un poco distintos a lo que vimos en el Antiguo Testamento. Algunos más bien dicen: no, claro, sí se pueden divorciar. No, claro, el Señor vino para proteger a la mujer, para evitar esto, ¿verdad? Y algunos hasta promueven el divorcio de alguna manera. Otros, por el contrario, son súper radicales y no hay divorcio bajo ninguna concesión, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en esto. ¿Es cierto esto? ¿Se puede un cristiano divorciar? ¿No se puede divorciar? Y vamos a pasear hoy por el Nuevo Testamento y vamos a ver qué dice el Señor respecto al divorcio en esta porción de la Biblia del Nuevo Testamento. Vamos a enfocarnos en 3 pasajes claves. Mateo 19, que nos referimos un poquito a esto la semana pasada, aunque fue el Antiguo Testamento, era inevitable que los expositores no se metieran ahí un poquito, ¿verdad? Marcos 10 y 1 Corintios 7. Y también Mateo 19, ¿verdad? Perdón si ya lo había dicho. Entonces, vamos a Mateo 19, 6, 8, donde dice: Jesús aclara la posición de Dios sobre el matrimonio. Él corrige a los fariseos
y explica que Moisés se vio obligado a dar cartas de divorcios por la dureza del corazón de ellos, no porque fuera el deseo de Dios. Entonces, Jesús da como una razón válida para el divorcio la inmoralidad sexual, un término que abarca una amplia gama de pecados sexuales, no solamente una infidelidad o algo así, sino es una gran gama que ahora ellos nos van a explicar cuáles son esos pecados sexuales que se llaman inmoralidad, ¿verdad? Ellos van a dar respuestas hoy de todo. Pero aún en sus palabras podemos notar que es más una excepción a la regla, o sea, no es que yo quiera, dice Jesús, que vayan y se divorcien, es una excepción por estas cositas que están pasando. Y una de ellas es la inmoralidad sexual. Dice el texto, así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés a darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés le permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Entonces él les está diciendo que Moisés se los dio porque tenía que hacer algo, pero no es el deseo de Dios. Él declaró que la única causa de divorcio válido era la inmoralidad sexual en Mateo 5:33, un término que abarca gama de pecados sexuales. ¿Qué pecados, Rodrigo, son estos pecados a los que se refieren? Bueno, buenas hermanos, gracias por la oportunidad que me dan de estar con ustedes y compartir este tiempo, y a todos los que nos están viendo y nos están oyendo, un saludo y una bendición de parte del Señor. Bueno, esto depende mucho de la interpretación que hagamos acerca del término al cual se refiere acá, el término porneia, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones acerca de este término y algunas tesis sobre el origen del mismo, ¿verdad? Que no son muy exactas en realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si se refiere a las inmoralidades sexuales, puede estar haciendo referencia a aquellas que se hablan en el Antiguo Testamento como relaciones prohibidas, ¿verdad? Entre hermanos, entre primos, ¿verdad? Puede tener esa connotación, pero también se puede entender, como lo vimos en el Antiguo Testamento, como aquellas cosas desagradables que pueden surgir en el pacto matrimonial, en aquel periodo de prueba del cual hablamos, ¿verdad? Antes de consolidar el matrimonio con el acto sexual, ¿verdad? Recordemos que en el mundo antiguo el matrimonio se firmaba y luego había un periodo prudencial de tiempo, ¿verdad?, que se esperaba antes de consumar el matrimonio a través del acto sexual, y si ocurría en ese tiempo algo, que la mujer salía embarazada, o como habíamos hablado la vez pasada, que la noche de bodas resulta que se había pagado un dote por una virgen, y resulta que la noche de bodas se comprueba, como dice Deuteronomio 22, que no era virgen, ¿verdad? Entonces hay una indemnización adicional que tiene que pagar el padre de la novia, o esto también permite que se disuelva el matrimonio que ya se había concertado. Ahora, es interesante, digamos, en el texto de Mateo 5:31 y en el verso 32, cuando la palabra dice, pero yo os digo que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Aquí es interesante porque los dos términos a los que se hace referencia son diferentes, ¿verdad? Primero se habla de que a no ser por causa de fornicación, dice, hace que ella adultere. Entonces, pareciera que aquí no se está refiriendo al adulterio, porque si no utilizaría la palabra adulterio desde la primera parte de la frase, ¿verdad? Parece que aquí fornicación es un término amplio que tiene que ver con estos tipos de relaciones prohibidas y que probablemente eran una causal para invalidar el matrimonio. Ahora, este término, el término porneia, ¿verdad? Puede referirse incluso hasta al incesto, ¿verdad? Porque es el mismo término que se usa en 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? De aquel miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y que es expulsado de la iglesia en ese momento, ¿verdad? Entonces,
ahí también se utiliza el mismo término. O sea, es un término que si se utiliza es muy amplio, ¿verdad? Y no tiene que ver solamente con el acto del adulterio. Ahora bien, si fuera el caso, la fornicación, si fuera el caso de la fornicación, en el caso del adulterio, surge una pregunta importante aquí. ¿Por qué Jesús da esta opción? ¿Verdad? Porque la pena para el adulterio era la muerte, ¿verdad? Y esto disolvería automáticamente el vínculo matrimonial, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse por qué dice esto. Y algunos hacen un análisis y una comparación entre el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Que llegan a decirle a Jesús, ¿qué dice Moisés en la ley acerca de esta mujer que cometió adulterio, ¿verdad? Y Jesús dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí pareciera que está haciendo algo similar, ¿verdad? Porque en caso de adulterio sería como decir, ¿quiénes de los que están aquí están libres también? ¿Verdad? Entonces, son detalles interesantes y hay varias interpretaciones en esa línea acerca de lo que esto quiere decir. Muchas gracias. Profe Lenín. Sí, quizá reencuadrar el contexto, ¿verdad? Porque ellos vienen aquí y el versículo 1 de Mateo dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Versículo 3, entonces vinieron a él fariseos, tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Muy importante ver que ellos vienen ya con presunciones que, o sea, ya se adhieren a cierta posición, para mí, Hillel, más liberal. Cualquier causa, cualquier cosa que te desagradara. Hay un señor Akipa que se refiere en la Mishnah, que es un compendio de escritos rabínicos, donde hablaba casualmente, un poquito explican sobre lo que es la posición de Shammai y la posición de Hillel. La posición de Shammai es más conservadora, Hillel es más abierto. Me parece a mí que sea que ellos lo creyeran o no, lo usan como una excusa y vienen con ese contexto. Cualquier causa, ya están adheridos con esa pregunta a la posición más abierta, ¿verdad? Esa es a cómo se acercan, cómo se vienen a Jesús. Entonces, obviamente, lo que usted mencionaba, aquí hay una regla y hay una excepción. Hay personas que piensan primero en la excepción más que en la regla. No, Jesús, igual Pablo, habla de la regla. ¿Cuál es la regla? De buscar su matrimonio, luchar por su matrimonio, hacer todo lo posible para que haya una reconciliación. Pero el tema es el divorcio. Y cuando entonces Jesús habla aquí que afirma, lo dice, ¿verdad? ¿Por qué entonces mandó Moisés? Es una alusión a Deuteronomio 24, como lo vimos hace 15 días. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. El término pone ahí no ha sido fácil para los exégetas. No ha sido fácil. No. Es más, lo que dice Rodrigo, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué no usó el término moigeia, que es adulterio? Es interesante. Algunos hablan de inmoralidad sexual y dentro de esos pecados, pues existe una pregunta, ¿cuáles pecados? Bueno, podría ser la falta de castidad. Lo que describe Rodrigo es que llega, ¿verdad? Y puede ser que sí, es lo que se dio con José y María. Y entonces resulta que está embarazada. Entonces hubo falta de castidad para conmigo. Pero también dicen otros por ahí que son comportamientos sexualmente inmorales. Puede perfectamente implicar, obviamente, el coito, como no necesariamente implicar el coito. Exhibicionismo, algo que diríamos nosotros, la pornografía del exhibicionismo, dijo
contacto sexual con otros, que no sea el contacto directamente, el coito propiamente, ¿verdad? Entonces, es lo que la gente dice u opina, ¿verdad? Obviamente, Luis, sí. pornografía iría ahí, en este contexto. Bueno, es lo que algunos sugieren, ¿verdad? Que son pecados de tipo sexual. Es más, Jesús lo dijo: cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió, dice, adulterio. Qué interesante, muy interesante, solamente como un elemento a considerar posteriormente. Pero y me parece a mí que, y es lo que he podido percibir en los exégetas y en los teólogos, son pecados de inmoralidad sexual que obviamente llegan a tocar la relación de la pareja, que llegan a adulterar. Y el adulterio en el primer siglo, según estaba estudiándolo, ¿verdad?, se veía como robarle algo a la otra persona, porque la esposa era tomada en dote, entonces venía a ser parte de él. Entonces, alguien que viniera y tocara, tomara, estuviera con esa mujer, con esa muchacha, con esa señora, obviamente estaba, ¿qué cosa? Robando de la otra persona. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es interesante que se use el término en la excepción, que algunos estiman que esto fue añadido posteriormente, pero ahí está, Mateo lo tiene, que eso implica entonces ciertos pecados de tipo de inmoralidad sexual y que obviamente llegan a afectar la relación o el pacto matrimonial en dos personas. Tratando de contestar tu pregunta. Es importante lo que aclarar y ampliar un poquito lo que está diciendo Luis en cuanto a la excepción mateana. Así es como se conoce esta excepción, la excepción mateana, porque algunos estudiosos suelen atribuir, hacer la pregunta, ¿por qué solo Mateo incluye esta justificación y no los demás evangelistas? Algunos suelen argumentar que la pregunta que hacen los fariseos a Jesús no solamente tiene que ver con que él tome una posición entre Shammai y Hillel, sino también tiene que ver con que tome una posición ante los gentiles que estaban escuchando el mensaje en ese momento. Los estudiosos dicen que en el mundo gentil antiguo el divorcio era muy común, era muy tomado a la ligera, y algunas de las razones eran hasta risibles, por las cuales se divorciaban los gentiles. Entonces, queriendo los judíos tentar a Jesús entre la ética del judaísmo y la ética del mundo gentil, le hacen la pregunta, y se cree que Mateo, para suavizar esta verdad de la cual Jesús está hablando, incluye la excepción mateana, para que los gentiles que estaban escuchando en ese momento no sintieran tan pesado el mensaje en ese momento. A eso se refiere la excepción mateana. Luis hablaba de este pasaje que dice: quien se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio con aquella, ¿verdad? Y quisiera que habláramos un poquito de esto. Está también en Marcos 10, correcto, 11 y 12, ¿verdad? 9, 10, 11, 12. Y quisiera hablar un poquito de eso. ¿Qué significaba que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con aquella? ¿Por qué? Sí, vamos a leer Marcos 10, desde el versículo 9 también. Sí, pues sí, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio por lo mismo, ¿verdad? En otras palabras, hay un pecado si una persona, si la cláusula es válida, vamos a ponerlo en condicional. He visto que los exégetas y los teólogos lo ponen mucho en condicional. Si esto es verdad, si esto es así, cuando uno pone eso, es que está diciendo, ¿verdad? Puedo estar equivocado con base en la evidencia. Pero si la cláusula, que es lo que dice Rodrigo, sí, claro, eso es lo que dicen, pero uno se pone a pensar y dice: entonces, ¿por qué está esa cláusula ahí? ¿Le vamos a dar pelota, como decimos en Costa Rica? O sea, ¿lo vamos a tomar en cuenta o no lo vamos a tomar en cuenta? Pues claro que sí. En mi parecer, ahí está,
y es algo que es importante de considerar, aunque no todos lo ven así, ¿verdad? Entonces, si esa cláusula es válida, que Mateo es más explícito para mí en el 19, entonces quiere decir que si una persona se divorcia de su esposa o se divorcia de su esposo, que es, aquí hay algo muy diferente como lo enfoca Jesús, porque en el primer siglo, Rodrigo lo dijo la vez pasada, la esposa era propiedad del varón, era parte de él, parte de su casa, en un sistema patriarcal. Entonces, obviamente, y también asumía un rol pasivo, o sea, quien se divorciaba era él. Muy interesante. Y si uno pudiera analizar entonces, y a la hora de divorciarse, entonces ella es la que comete adulterio, yo no cometo adulterio. No, Jesús dice, va doble. Se aplica desde las dos, o sea, de tanto de usted como ella. Qué interesante. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, el Señor se lo aplicó a los dos. Comete un pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque si no hay una causal que, por decirlo así, que permita, por decirlo así, en última instancia esta situación, entonces hay un matrimonio, y entonces el casarse con otra persona va a traer consigo, ¿qué cosa? Un pecado. Un pecado que va a afectar una vez más, o va a dañar, o va contra aquella relación, por decirlo así, que originalmente estaba. Entonces es a eso lo que creo yo que se está refiriendo el Señor. Entonces eso aplicaba en el caso de que se divorciaran por cualquier cosa, no por algo válido, no por una razón válida. Okay, como la inmoralidad sexual, por ejemplo. Es correcto. Si usamos Mateo, bueno, estamos en Marcos, ¿verdad? Marcos. Sí, pero tomamos los pasajes como un todo, porque los evangelios no se van a contradecir, no. Hay testimonio, entonces uno llega a una sala y uno trata de establecer, vamos a ver, un compendio de versiones, entonces uno va a darse cuenta si hay versiones contradictorias o lo que hacen son complementarias. Y uno podría ver los evangelios de manera complementaria, incluyendo Mateo. Ahora que menciona eso, lo voy a aprovechar. Ya le vamos a dar paso a don Rodrigo, ¿verdad? Para agarrarme de ahí, que usted decía que tenemos que ver como el evangelio, ¿verdad? Ver los evangelios como uno solo, y esa parte me sirve para esto que sigue. Porque algunos piensan que lo que está haciendo Marcos es que en Marcos Jesús no está prohibiendo el divorcio, ¿verdad? O no prohíbe separarse, sino volver a casarse. Algunos lo interpretan así. Mientras Mateo decía que Jesús condenaba la separación en sí. Correcto. Debido a la desprotección que hablábamos la otra vez, ¿verdad? En la que quedaba la mujer. Sí. Marcos no prohíbe que el hombre se separe. Puede separarse, pueden divorciarse, dicen algunos. Sí. Lo que no puede hacer es casarse otra vez. ¿Es esto cierto? ¿Se interpreta correctamente? ¿Hay algún error? Sí. ¿Qué es realmente lo que estamos? Bueno, para terminar, ¿verdad? Gracias por haber hecho esa pregunta. En realidad, en lo que se dice, y hay varios exégetas y teólogos que lo abordan con variaciones, o sea, hay diferentes posiciones al respecto, ¿verdad? En mi criterio, y con base en lo que he estudiado, ¿verdad? Y he visto de los exégetas y teólogos también, es muy difícil pensar en tiempos de Jesús que hubiese separación, ¿ok? Pues, me separo, hubiese separación, vamos de nuevo, o que hubiese divorcio, se lo voy a poner así, o el concepto de separarme, como pasa hoy, me separé, dice, ¿verdad? No, como que me separé. Creo que en el primer siglo, cuando alguien se iba de la casa y entendiendo esta situación, que estaba el divorcio en boga, algo similar a lo que pasó en Deuteronomio 24, y si se acercan con esta mentalidad al Señor, entonces ese es el primer siglo, ese es el contexto que hay.
O sea, hablar de separación, como hoy lo conocemos de separación, está raro. En el primer siglo estamos hablando de divorciarse. Aquí en Cat dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Estamos hablando en términos de divorcio, y me parece a mí, hasta donde yo estudié, estoy abierto, y es muy difícil pensar de que hubiese un divorcio sin poder haber un nuevo matrimonio. Implicaba que perfectamente una persona al quedar divorciado podía casarse con otra persona. Entonces, el concepto de separación, como lo conocemos hoy, no creo que este es el contexto, no creo que está hablando de eso. Me separo sin haberme divorciado, o sí me puedo divorciar sin casarme. No, yo creo que aquí lo que está hablando es del pecado que se comete si no se toma en cuenta como último recurso la cláusula que se menciona, ¿verdad? Me parece a mí. Okay, muchas gracias. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta primero que Mateo, cuando escribe el Evangelio, muy probablemente utiliza como base a Marcos, ¿verdad? Y Mateo lo que hace es ampliar el concepto que ya había recibido de Marcos, ¿verdad? Pero sí, yo sí pienso que sí tiene que ver, primero que nada, con una afirmación de la condición permanente del matrimonio. Se está reafirmando la condición permanente del matrimonio como el ideal de Dios. Sí discrepo con el profesor en ese sentido, porque el matrimonio no se da automáticamente cuando se daba el repudio. O sea, no es que yo la repudio hoy y ella se va a ir a casar mañana. No, es que volvían a la casa del papá, volvían a la casa de la familia si estaban vivos todavía, ¿ya? De hecho, ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, donde ahí no habla de divorcio ni habla de repudio, habla de separación, ¿verdad? Jesús retoma lo que Marcos dice. Jesús dice en el texto, dice, yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿verdad? O sea, hace la excepción ahí, ¿verdad? Y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, si no se me está permitido casarme, ¿cuál es la condición que me queda? Pues el no estar casado, es la única que queda, ¿verdad? O sea, no hay otra opción. Esa sería la condición. De hecho, esto es consistente con el versículo 12 de aquí de Mateo, donde habla precisamente de la condición de los eunucos, ¿verdad? No sé si puedo ir a ese versículo, ¿sí? Sí, tranquilo. El versículo 12 dice, pues hay eunucos, ¿verdad? Porque cuando Jesús presenta el carácter permanente del matrimonio, las consecuencias del divorcio, ¿verdad? Porque tiene consecuencias, ya sea justificado o injustificado, siempre tiene consecuencias, ¿verdad? Sus discípulos le dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene entonces casarse, ¿verdad? Y hay algunas personas que piensan eso aún hoy, ¿okay? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, ¿verdad? Ese versículo 11, en algún momento sería bueno poder comentarlo, pero el versículo 12 dice, hay pues eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué es un eunuco? Una persona incapacitada para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Eso es un eunuco. Entonces hay algunos que nacieron incapacitados. Hay eunucos... Perdón, ¿y por qué incapacitados? Tal vez para alguien que nos está viendo que no... Cualquier deficiencia en sus órganos sexuales con los que hubieran nacido, ya sea desprovisto de ellos o con algún grado de impotencia sexual, ¿verdad? Nacieron así. Y luego dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿verdad? Son aquellos que trabajaban con el harén, ¿verdad? Y se les mutilaban sus partes genitales, ¿verdad? Para que no sintieran deseo por aquellas mujeres que estaban cuidando, ¿verdad? Son hechos así por los hombres, ¿verdad? Y dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ve qué interesante lo que está diciendo aquí Jesús. O sea, hay unos que voluntariamente, por causa del reino de Dios, han decidido abstenerse de una vida sexual, ¿verdad? Esto implicaría no casarse, ¿cierto o no? Implicaría no casarse. Entonces, si hay Jesús lo que está diciendo, bueno, puede que hayan razones por las que la persona se divorcie, justificadas o injustificadas por la Biblia, pero la condición posterior debería de ser el guardarse, el privarse, el no volverse a casar. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo aquí. Más específicamente, en el caso de las uniones del yugo desigual, se va a referir Pablo en 1 Corintios 7, ¿verdad? Pero sí, en este caso,
sí está aludiendo al hecho de que la condición posterior, hasta que no haya un segundo matrimonio, si fuera justificable, debe ser la abstinencia sexual, ¿verdad? Sí hay separación. Por eso es que muchas veces cuando tocamos este tipo de temas, lo hablamos en 4 partes. Primero matrimonio, separación, divorcio y nuevo matrimonio, ¿verdad? O segundas nupcias, ¿verdad? Porque los 4 estados aparecen ahí y son importantes, ¿verdad? Entonces, de mi parte, yo pienso que sí puede ser. Pero entonces alguien podría preguntarse hoy, bueno, entonces me puedo volver a casar si me divorcio. Bueno, vemos que Jesús aquí presenta que hay un contexto en el cual pareciera que se puede divorciar. Nosotros no podemos caer en los extremos de Gilel y Shammai, ¿verdad? Y decir, bueno, ya estamos en una aplicación pastoral, ¿verdad? Usted no puede aguantarse ahí a que le peguen, a que lo maten, a que abusen de usted, a que sea mancillada su dignidad o integridad, teniendo el límite correcto de lo que se está hablando, incluso poniendo en peligro su vida, ¿verdad? Porque hay muchas ocasiones donde no hay tal vez adulterio o no hay fornicación, pero hay tanta violencia y agresión que amerita primero una separación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los que trabajamos en consejería, en muchas ocasiones promovemos una separación terapéutica. ¿Con qué fin? El fin de la separación terapéutica, bueno, con el fin de iniciar un proceso en cada uno de ellos, ¿verdad? Primero para reconocer cuáles son los elementos que los han llevado a esa crisis matrimonial, ¿verdad? A poder trabajar en ellos, ¿verdad? Y para un proceso para restaurar la relación, o lo que nosotros llamamos a veces un nuevo pacto matrimonial de la pareja, el nuevo pacto de pareja. Esa parte me encanta porque son pastores luchando siempre. Sabemos que hay cosas delicadísimas en matrimonios, sabemos que hay cosas realmente graves, temas delicados, pero nosotros creemos en un Dios que todo lo puede hacer nuevo otra vez. Y creemos en un Dios que puede devolver el amor, que puede devolver pasión y que puede devolver y traer sanidad a un matrimonio. Entonces, esta parte de venir en una separación como un fin terapéutico, por eso le preguntaba, porque hay psicólogos que no creen en las separaciones, ¿verdad? Entonces, se trabaja desde que están juntos, esos y los dos, pero a veces es tanta la problemática que sí es sana, ¿verdad? De pronto, una separación ¿verdad? Si es un agresor y hay que empezar a trabajar fuerte, ¿verdad? Y si las cosas funcionan, volver a este nuevo pacto Yo a los matrimonios les digo, no es lo mismo ver el partido dentro de la cancha como jugador que verlo desde afuera como espectador. Y a veces el apartarnos un poquito del núcleo de conflicto nos permite ver las cosas de forma diferente. Eso ayuda a que las parejas puedan ver la situación de forma diferente. Y hay psicólogos también que sí lo creen prudente, ¿verdad? No todos, como te digo, hay psicólogos, pero no todos. No. ¿Y qué pasa, Lubin, con esas personas? Aquí vamos a ir metiendo aplicaciones actuales de una vez, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con estos que de pronto dicen, bueno, no, es que separarse lo que hace es alejar a la pareja? Entonces, no puedo trabajar con el punto de que ellos estén cerca y tengan cariño y todo, ¿verdad? Sí, bueno, vamos de nuevo, no hay fórmulas, pero hay principios. Depende del criterio y qué es lo que queremos decir con separación, ¿verdad? A veces uno tiene que abordar, ya hablando en términos prácticos, situaciones donde ya él se abandona la casa, ya no está en casa, o ella, ¿verdad? Y uno lo que hace, desde mi experiencia como consejero, es que dependiendo de la situación uno lo puede abordar en esas condiciones que menciona Rodrigo. Es a eso que creo que se está refiriendo, que dice, pero entonces que volvemos, no, todavía no, entonces yo trabajo a una persona y después trabajo a la otra persona y puedo valorar las cosas, ¿verdad? Entonces, para poder aclarar el punto, no estamos hablando de un divorcio terapéutico, no estamos hablando de eso, estamos hablando que hay momentos en los cuales es muy nocivo tratarlos a los dos a nivel de consejería. Entonces, o ya hay una situación muy común de adulterio, o ya él abandona la casa, o ella se fue, y a veces
me han buscado a mí como consejero y entonces me dicen, es que pero yo me quiero regresarme mañana a la casa. Y algo puedo intuir en la primera y segunda reunión que me dice, no, todavía no. No, porque hay que conversar, tenemos que hablar, a ver qué dimensión tiene esto. Entonces le da un movimiento de cintura ahí muy bonito. Qué importante. Muy, vamos a ver, le permite a uno tener más apertura para poder trabajar con uno o con la otra persona, manejar ciertas cosas a nivel de consejería. Pero no siempre pasa esto. Lo ideal es obviamente abordar la pareja, si es familia, son dos, o son, dependiendo, ¿verdad? Familia es un sistema. Pero hay casos que uno tiene que abordarlos desde esas perspectivas, ¿verdad? Cuando habla de eso, de una separación, es a eso que creo que se está refiriendo, por lo menos es como yo lo interpreto y como es mi práctica en algunas ocasiones. Un poquito a eso porque cuando se da lo que llamamos la separación terapéutica, lo hacemos cuando ya tenemos un programa de trabajo. Y entonces decimos, bueno, usted, el varón, va a trabajar conmigo, aquí tenemos este material, vamos a trabajar con esto, vamos a hablar en estas áreas, y mi esposa va a trabajar con la señora, y vamos a trabajar juntos en esto, y tenemos un plazo, hay un plazo de trabajo, hay una serie de compromisos que se tienen que cumplir en ese periodo, ¿verdad?, en el que están separados, ¿verdad? Cuando llegamos a cierto punto, entonces, y logramos definir e identificar las causas que nos llevaron al punto de conflicto en el que estamos, y entonces podemos establecer nuevos límites. Hay que establecer nuevos límites para que no se vuelva a repetir lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte de un nuevo contrato y decir, ok, vean, llegamos aquí por esto, llegamos aquí por lo otro, entonces aquí tenemos que poner límites en esto y límites en lo otro. Vamos a volver, pero ya con nuevas reglas. No quisiera, me parece a mí, ¿verdad? Y es mi pregunta a Rodrigo. Entonces vos ves aquí, Rodrigo, digamos, un Mateo 19, pero sin la cláusula, en el relato de Marcos 10. Sí, la base en la cual se puede. Exactamente, pero sin la cláusula. Sí, la cláusula. Con lo cual estoy de acuerdo, obviamente, si la cláusula no está y si la persona se divorció, obviamente, y uno toma a Pablo más adelante, es que no debe de casarse, debe reconciliarse o debe quedarse ahí, ¿verdad? Creo que estamos hablando el mismo idioma y es como yo lo veo. Marcos aquí y Mateo paralelamente tienen muchas cosas en común, y Mateo a mi parecer complementa, tomándolo como un todo, el registro de los evangelios. Entonces, sin la cláusula, obviamente, quítele la cláusula a Mateo y casi que vamos a tener un cierto paralelismo en los dos relatos, ¿verdad? Sí, Marcos quiso darle ese énfasis. Claro, que es el énfasis original. Es el énfasis a la condición permanente. Correcto, sí. Ok, muchas gracias. Vamos ahora a 1 Corintios 7:15, donde es un súper texto, Sí, ese, claro. ¿verdad? Sí, claro. Hemos estado vacilando porque decimos que es un texto donde hay que sacarle un montón, ¿verdad? Y que nos hubiera alcanzado para esos programas, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Pero, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poquito concisos en esto y claros para que usted y yo entendamos, ¿verdad? Y podamos entender lo que el texto trata. Dice que Pablo añadió en 1 Corintios 7:15 otra razón legítima para divorciarse: la deserción voluntaria de un no cristiano de su matrimonio con un cristiano. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué era que solo el cónyuge no cristiano podía divorciarse? ¿Y por qué era que el cónyuge cristiano no podía decir chao, me voy, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Si era el cónyuge cristiano el que desertaba y el que decía no más, ¿en qué condición quedaban ellos? Cada uno, ¿qué pasaba ahí? Sí, bueno, Pablo, este es otro contexto y es muy interesante que el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor. Está haciendo alusión a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Hay algunos que dicen, pero entonces ¿quién habló aquí? ¿Bajo qué autoridad? ¿Estaba inspirado o no estaba inspirado? Porque al principio dijo el Señor y ahora dice, no el Señor sino yo. No, él bajo inspiración toca un elemento que quizás el Señor no tocaba. Pero vea qué interesante,
dice que la mujer no se separe del marido, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es cierto, el término aquí es de separación, aunque uno diría, bueno, pero en Mateo hablaba casualmente del divorcio propiamente. Aquí viene el efecto del divorcio, término aquí, jorizo, si no me equivoco, cuando dice separación es como consecuencia de una decisión de haber dejado a su cónyuge, es consecuencia. Entonces, ¿qué dice en la recomendación? Que no, si son creyentes, no, si usted ya lo hizo, ya se separó, no, usted debe de esperar o reconcíliese con él. Yo más adelante quiero mencionar algo que algunos dicen por qué y qué podría significar eso. Por ejemplo, un autor clásico, ¿verdad? Pero primero voy a escuchar a Rodrigo sobre su opinión en cuanto a esto, ¿verdad? Pero dice, a los demás yo digo, no el Señor, porque la situación era que ya no eran creyentes, pero uno se vino a ser creyente, o ella se convirtió. Entonces, cuando uno de los dos vino a ser creyente, entonces posiblemente dice que dijeron, bueno, estoy en yugo desigual, lo mejor que puedo hacer es entonces separarme o divorciarme, ¿verdad? Que era una práctica muy común. Pero lo dejo y me voy. ¿Y por qué? Porque no puedo estar bien espiritualmente. Otros llaman, bueno, me meto en una condición ascética, es decir, no tenemos relación ni nada, lo dejo, ya no sigo con él, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la situación que se estaba dando. Ahora, lo que dice aquí Pablo es contundente, ¿verdad? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, el punto aquí es que si uno de los dos es creyente, pero la otra persona le complace, hay otra versión que dice le complace, consiente en vivir, o sea, le es placentero estar con esa cristiana o con ese cristiano, por testimonio no debes de separarte. Vamos de nuevo, para mí el lenguaje, la connotación viene como consecuencia del divorcio. No debes divorciarte o separarte como consecuencia del divorcio. No, debes de permanecer dándole testimonio, porque aunque sea de una u otra manera, vas a ser de bendición para tu esposo y también vas a ser de bendición para tus hijos. Pienso por un momento en 1 de Pedro 3, cuando le dice a las esposas creyentes que no tengan esposos, que son esposos no creyentes, cómo ganarlos con su testimonio. ¿Me explico? Entonces, pero dice el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahí, cuando dice, bueno, él toma la iniciativa, él no quiere nada, de hecho, él se separa. El término de separarse es abandono mi hogar, no me interesa la relación. Entonces, en ese caso, es que el hermano o la hermana no está sujeto a tal condición, sino que usted no quiere nada, ni modo. Aquí es donde viene el famoso, la concesión paulina o privilegio paulino que algunos le llaman. Dice, no, entonces, no, usted no, yo no tomé la iniciativa, usted me da indicios, usted no quiere nada, ni modo. Entonces, no voy a continuar con algo que de por sí no me garantiza que vaya a funcionar. El versículo 16, que algunos toman como algo de posibilidades, todo lo contrario, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Es una pregunta retórica cuya respuesta es no lo sé. Por lo tanto, hay relaciones, lamentablemente, vamos de nuevo, esto es excepción a la regla es reconciliación, luchar por tu matrimonio, pero en el caso donde uno es creyente y el otro no es creyente, porque uno se convirtió de camino y la otra no, o el otro no, entonces, y no quiere nada, y rompe con aquello,
entonces en ese caso no hay que empujar aquella relación porque puede ser nociva, enfermiza y puede entonces terminar en todas estas cosas que Rodrigo ha mencionado en el campo pastoral, en la consejería pastoral. Ok, muchas gracias, Lubi. Rodrigo, vemos así que el Nuevo Testamento parece dar solo dos condiciones en las cuales se puede terminar un matrimonio con derecho a casarse de nuevo. La actividad sexual ilícita, ¿verdad? La inmoralidad sexual de la que ya hablamos antes, y el abandono por parte del cónyuge no cristiano. Alguien podría decir, son las únicas dos, ¿verdad? Al texto bíblico, razones por las cuales no me puedo volver a casar. Háblenos un poquito de esto. ¿Existen otros motivos correctos para divorciarme y poderme casar, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, yo no incluiría 1 Corintios 7 como un argumento válido para el divorcio, por varias razones. Primero, hay que tener mucho cuidado a la hora de que hacemos un paralelismo o una relación directa entre Mateo 19 y 1 Corintios 7, porque los contextos son muy diferentes. Ciertamente Pablo toma algunos de los valores supremos que Jesús nos presenta y los aplica acá, pero es un contexto muy diferente. O sea, en el primero, cuando hablamos de Mateo 19, estamos hablando de judíos convertidos, ¿verdad? Básicamente. Y aquí responde, como todas las cartas de Pablo, a una duda que la iglesia tiene, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer, aquí hubo un texto que no se nos presenta, que la iglesia de Corinto le envió a Pablo. Y le dijo, mira, tenemos una serie de dudas en cuanto a esta gente con la que estamos tratando ahora. ¿Por qué? Porque Corintios eran básicamente gentiles convertidos al cristianismo, ¿verdad? Que venían con sus costumbres, que venían con sus hábitos, ¿verdad? Y la intención de este texto es responder a una circunstancia específica de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y la circunstancia específica eran matrimonios mixtos, o sea, matrimonios en yugo desigual, ¿verdad? Cosa que no debería de darse ya cuando la iglesia se estableciera o se consolidara como tal, ¿verdad? O sea, alguien me pregunta hoy si un cristiano que se casó con una persona que no es creyente puede divorciarse, lo primero que le diría es porque se casó con un no creyente. Eso es lo primero que yo le diría, porque es algo que no debería de darse, ¿verdad? Entonces, el contexto es diferente. Aquí no se habla de divorcio, se habla de una separación. ¿Por qué? Porque vea qué interesante que hay un versículo, todos habrían que estudiarlo bien, pero hay uno donde Pablo dice, versículos 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Muy aplicable para los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Eso no, pero ahora si le dijéramos a todos los que se están quemando que se casen, seguro se casan todos, ¿verdad? No es un argumento tampoco para casarse, pero bueno, Pablo reconoce que hay un don de continencia, ¿verdad? Que no todo el mundo, o sea, el matrimonio no es una vocación universal, ¿ya? Hay algunos, es más, en la práctica pastoral, en la consejería pastoral, yo he tenido personas que al hacer un estudio de sus circunstancias, de sus situaciones, de su forma, yo digo, esta persona nunca debió haberse casado, esta persona no nació para el matrimonio, ¿ves? Entonces, hay que reconocer que aquí se está hablando de personas que vienen gentiles a la iglesia, se convierte ella, él no se convierte, ¿verdad? Y empiezan a tener diferencias y discusiones sobre eso, ¿verdad? Y los conflictos empiezan a ser tan grandes y tan complicados que la iglesia tiene que intervenir. Y llaman a Pablo y dicen, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Ves? Y entonces Pablo dice, bueno, Pablo da 3 mandatos aquí, ¿verdad? Para este caso específico. Por ejemplo, en el verso 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto es consistente con Marcos 9:10, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y lo dice también en Mateo 19, aquí Pablo está reafirmando eso, y está mostrando el ideal es que no se separe, pero más adelante Pablo dirá que si no logran estar en paz, porque Dios los llamó a estar en paz unos con otros, mejor que se separen, ¿verdad? ¿Ok? Luego, el segundo mandato, que es 1 Corintios 7:11, dice, y si se separa, o sea, que si hay posibilidad de separarse, ¿verdad? Y si se separan,
Entonces dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto es consistente con Lucas 16:18, cuando dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces no se puede casar. Quédese sin casar. Este es el ideal, ¿ya? Este es el ideal, ¿ok? Yugo desigual. El yugo desigual no es causal de separación, ¿verdad? O sea, no es justificación de un divorcio, ¿verdad? Porque Pablo dirá más adelante, bueno, usted qué sabe, tal vez usted puede con su testimonio hacer que su esposo se convierta, y esta es la historia de muchas parejas en la iglesia, de muchos matrimonios en la iglesia. Aquí es donde entonces, para añadirle un poquito de pimenta, Rodrigo, ¿verdad? Está bonito pues, decir esto porque, y que Rodrigo dice, bueno, yo discrepo del proceso, de eso se trata, de traer en las discrepancias, digamos, en la variedad de pensamiento podemos enriquecernos. Yo aprendo de Rodrigo, Rodrigo aprende de mí, ¿verdad? Y usted toma posición. Y todos, sí, y todos aprendemos, ¿verdad? Pero según entiendo a Rodrigo, entonces si aquí la primera parte que dice el versículo 10, para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Y el Señor, si habla del Señor, está hablando de Mateo, de Marcos 10, está hablando también de Mateo 5 y está hablando también de Mateo 19. Entonces, pero aquí qué curioso, aquí no está hablando, o sea, aquí está hablando de separación y el término es, como yo lo definí hace un ratito, que la separación como consecuencia del divorcio, ¿verdad? Entonces, si efectivamente que lo es, por lo que ya se explicó en el versículo 10 y 11, el Señor habló de divorcio también, ¿verdad? ¿Por qué no en el segundo caso que dice, a los demás yo digo no el Señor, dice Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, consecuencia del divorcio? Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, consecuencia del divorcio, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces mi pregunta aquí es, ¿por qué darle otro sentido a la segunda parte de este pasaje que está tratando Pablo, si la primera parte, la separación es consecuencia del divorcio, y la segunda parte, a mi juicio, si somos, digamos, consistentes con el hilo, también necesariamente tiene que hablar con respecto a la separación como consecuencia del divorcio? Resumo o cierro. En mi criterio, sí creo que está hablando del divorcio, de la separación como consecuencia de que el no creyente no quiere nada. Y puede ser perfectamente, no quiero nada y me divorcio, no me importa. Y en este caso entonces dice, bueno, a paz nos llamó el Señor. En ese caso pues no está sujeto, pero queda picando la pregunta, Rodri. Sí, hay varias cosas que yo anotaría. Primeramente el contexto, donde no estamos hablando específicamente de judíos, sino más que nada de gentiles convertidos, donde las costumbres eran diferentes al judaísmo. En el judaísmo la mujer no puede salir de la casa del hombre sin un certificado de divorcio, ¿verdad? En el mundo gentil se aplicaba diferente. Ahora, vos ponés la separación como consecuencia del divorcio. Correcto. Hay una realidad práctica para el mundo de hoy y para el mundo antiguo también. Cuando los matrimonios se agarran del pelo y se gritan y todo, no se tiran el certificado de divorcio uno encima del otro. Primero hay una separación. Primero se separan y se devuelven los peluches, y uno se va para la casa de mami y el otro para la casa de papi, ¿verdad? En la mayoría de casos. En la mayoría de los casos eso es lo práctico. Lo práctico en la mayoría de los casos es que hay separación. Ahora, vea lo que dice el versículo 11. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. O sea, o vuelva a su casa. O vuelva a su casa otra vez. Es lo que implica que se había ido sin divorciarse. Porque por lo menos en el judaísmo, si se divorciaba de su esposo, ya no podía volver a la misma casa otra vez. Que era lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Era lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Por lo menos en el judaísmo sí era. Aquí lo que le está diciendo es, si se están agarrados del pelo, si la situación es insoportable, como dijimos ahora, lo terapéutico, lo sano, lo que salvaguarda la vida y la integridad es separarse.
y veamos si hay ya separados para que no se maten, si hay posibilidad de reconciliarse, para que vuelvan otra vez. Eso es lo que está diciendo Pablo, vuelva con su marido y que el marido no abandone a su mujer, ¿verdad? Entonces ese es el por qué yo entiendo que la separación es parte del proceso de divorcio, ¿verdad? Es parte del proceso, pero no es un divorcio literalmente. El uso de la palabra aquí no es literal divorcio. La palabra literal es alejarse el uno del otro, que haya una distancia entre los dos. Ok, si te entiendo, entonces vos estás hablando de que aquí hay una separación. Vamos de nuevo, hay dos sujetos aquí. Están los de yugo igual y están los de yugo desigual, pero en ambos casos se tiene que aplicar a la iglesia, porque ambas situaciones se dan, los que somos creyentes y los que no, los que se convierten, ¿verdad? Uno se convierte y el otro no se convierte. Para aspectos prácticos sí necesitamos tener una respuesta pastoral a ambas situaciones. Para mí es muy claro que si una persona no tiene una causal, en última instancia, o lo que se menciona en Mateo 19, obviamente la persona sí ya se separa, que a mi entender la separación aquí estamos hablando es muy altamente probable que ya haya habido un divorcio. Por algo en Mateo 19 dice, ¿por qué mandó entonces carta de divorcio? ¿Da? Entonces, si en la primera parte está hablando de yugo igual y que obviamente no hay una cláusula, obvio, no debe de, si ya se separó, sea que esté divorciado o no, pero se puede entender que también puede darse que es por divorcio, está separado y hay un divorcio, entonces no se case, espere o reconcíliese con su marido. Pero pasamos al otro estadio. El primero es que tenés un marido o una esposa que no es creyente, pero usted sí lo es. Entonces usted debe de permanecer y bendecir su hogar. Y dar testimonio. Pero, aquí es donde viene. Pero si el incrédulo se separa, aquí es donde viene, y tal vez la diferencia de interpretación aquí. Por los términos, el término aquí me parece que, y en el mismo sentido, en la misma línea, es que si el incrédulo no quiere nada, incluyendo el divorcio, quiere nada, incluyendo llegar hasta el divorcio, y obviamente se separa. Es un término fuerte que está hablando aquí. Separación no es solamente estar ahí, no, separación es abandonarlo. Quiero seguir, no me interesa, y se va. Entonces dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en este caso, y le dice, sepárese, o sea, deje aquí la situación. Ahí hay una diferencia de apreciación en cuanto a eso. Me parece a mí que esta separación es fruto o resultado de un rompimiento contundente que estamos hablando aquí, pues, del divorcio. Y si pudiéramos rescatar de esto, el principio, ¿cuál sería? En el contexto donde hay yugo desigual, ¿verdad? Porque voy al tercer mandato, porque el segundo era quédese sin casar o reconcíliese. El tercero es, en el verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena a las iglesias. Esto quiere decir que hay gente que estaba tomando el aceptar el cristianismo como una nueva fe, como un medio a través del cual separarse y divorciarse de su esposa, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿okay? Y es más, se lo voy a contextualizar al mundo de hoy. Hay personas que dicen que se divorcian de su esposa o de su esposo porque se habían casado en el catolicismo y entonces ese matrimonio no era válido, ¿verdad? Volvemos al Antiguo Testamento. El matrimonio es una institución de orden creacional, no es una institución de orden eclesial. No fue la iglesia la que creó el matrimonio, fue Dios en la creación, aún antes de que existiera la iglesia y aún antes de que existieran los medios legales, ¿verdad? Los medios civiles, ¿entiendes? Entonces, el hecho de que vengan casados de otra forma de fe y se conviertan al cristianismo, eso no es, Pablo está diciendo, eso no es una razón para divorciarse. Ahora, hay que también contextualizar el término yugo desigual, porque es que mi esposa, yo estoy en yugo desigual con mi esposa porque mi esposa no va a la iglesia, ¿verdad? O no va a la iglesia a la que yo voy, o no cree en lo que yo creo, ¿verdad? Entonces eso también hay que contextualizarlo, porque el problema acerca de estos casos
es que de hecho en Mateo 19, Jesús lo que está tocando es un abuso, de lo que está hablando es de un abuso, se está abusando de un principio y cuando se presenta algún tipo de posible excepción, se abusa muchas veces de esa excepción, ¿verdad? Entonces aquí el caso específico es de yugos desiguales, ¿verdad? Y que los yugos desiguales no siempre son lo que nosotros creemos hoy que son, ¿verdad? El principio sería número uno, que no se separen. Número dos, si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su esposo o esposa. Y número tres, así como le llamó Cristo, así quédese usted. De la religión de la que venga, si usted se hace cristiano, ¿verdad? Si se entrega al Señor, usted quédese como está, aunque su esposa no sea cristiana, porque mentira es que los matrimonios llegan los dos a la vez al cristianismo. Por lo general llega uno de los dos primero y el otro ahí se va arrimando poquito a poco, y como dice Pablo aquí en 1 Corintios 7, por el testimonio de uno de los dos, el otro se va acercando, ¿verdad? Entonces, para ya como aclarar y la gente, ¿verdad? Para estar un poquito más claros por todo lo que hemos conversado, Rodri, en esa separación era antes del divorcio, de lo que usted nos está hablando. Para mí sí, en la versión de Luis Arena, no. Ok, en este contexto usted está diciendo, no se puede casar porque, por supuesto, si se separó y no se puede volver a casar, porque estaría cometiendo adulterio, ¿verdad? Entonces, quédese sin casar o reconcíliese, porque todavía están casados, según la posición de Rodrigo. Todavía están casados, solo están separados, entonces pueden reconciliarse. Correcto. Y restaurar ese matrimonio. Correcto. Y el tercero era... el que vino, dice, y como Dios llamó a cada uno, así haga. O sea, si Cristo lo llamó a usted estando casado, aunque su esposa no sea creyente o su esposa no sea creyente, debe de quedarse como está. Okay. Y ese es el resumen aquí por mi parte derecha. Ahora por mi parte izquierda tenemos al profe. Sí, yo creo que el mensaje paulino es integral. Obviamente toma en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿puede casarse? ¿Cuál sería tu pregunta entonces? Vamos a ver. Si en esta, digamos, si usted piensa que la separación entonces es después del divorcio. Sí, cuando habla aquí de separación, me parece a mí que estamos hablando de consecuencia de un divorcio. Ok, entonces en esa posibilidad, ¿pueden casarse de nuevo o no pueden casarse de nuevo? Bueno, yo creo que sí, cuando dice que si el incrédulo se separó, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. O sea, claro que hay diferencias de opiniones, ¿verdad? Hay algunos clásicos, por ejemplo, que mencionan que el asunto era de no casarse, era porque posiblemente, es una interpretación, posiblemente era un asunto, como dijo en Deuteronomio 24, que si usted se casaba, y en Deuteronomio 24 lo decía, de que usted va a una segunda nupcia, su primer marido usted no puede volver. Entonces, por prudencia, usted no se case. Jay Adams lo dice, ¿verdad? Bueno, es un clásico y no todos están muy de acuerdo con él. Que por prudencia, en vista de que como Moisés dijo, si se menciona a Jesús, entonces que en vista de que Moisés dijo que si se casaba en segunda nupcia y el primer marido no la puede tomar, entonces ¿qué es lo conveniente? Usted se separó, o sea que esté divorciado o no, se separó de cuerpo, no divorciado, o se divorció y está separado, tenga la prudencia, no actúe en el fragor de la cólera y ya de romper y meterse a una relación con alguien más, porque usted va a perder la oportunidad de poderse reconciliar con su primer esposo. Es lo que algunos también interpretan. O sea, desde esa perspectiva, si se divorciaba, se separaba, sí podía volver a reconciliarse. Pero claro que sí, yo creo que ese es el mandato y tenemos el mismo, en ese sentido opinamos igual. O sea, si yo he trabajado en familias que se divorciaron y que se casaron nuevamente ellos mismos. O sea, se reconcilian a una relación y continuaron su matrimonio. ¿Me explico? Entonces, para mí no es, vamos a ver, es claro que el creyente debe buscar la reconciliación. No es que yo me separo y por cualquier razón
y ya y me caso. No, uno va a cometer un pecado que se llama adulterio al hacer eso. No, si se separó del cuerpo o se separó o está divorciado, como consecuencia se separó, quédese y busque, de ser altamente posible, la reconciliación, por supuesto. Ahora, la otra parte que aquí es parte integral está del no creyente, el no creyente, que dice, no me interesa mi relación. Ahora, voy a añadir algo que no hemos mencionado, pero tú mencionaste que otras cosas podrían ser. Por ejemplo, algunos interpretan que no consienten vivir con ella. El término no consiente, no es placentero estar con vos. Entonces empieza a ser un sinnúmero de cosas. Y algunos entonces interpretan esto que por indicios ya no quiere nada, te lo está demostrando, se está yendo por otro lado, y entonces obviamente lo que queda es finiquitar diciendo, no me interesa, me divorcio, bye bye. En ese sentido, me parece a mí que la persona, cuando la otra persona tomó la iniciativa y no quiso nada, entonces Pablo no está obligando a la persona a permanecer con esa. Y estoy abierto, pero me parece a mí que si una persona se divorciaba en estas condiciones, está muy raro que no tenga la opción de volverse a casar. Yo creo que sí, podía perfectamente rehacer su vida. No se rehace la vida, se rehace con el Señor, pero tener oportunidad de continuar pues una vida. Él no quiso nada, me despreció, me abandonó, me abusó, me maltrató y finalmente no quiso nada. Bueno, ¿cómo sé yo que se va a convertir? Yo no tengo seguridad. Por lo tanto, Pablo en esa oportunidad dice, o en esas condiciones dice, hay una excepción. ¿Y qué pasa si esa persona que despidió, que esa persona que rechazó, se casa? Ok. Bueno, bajo estas condiciones, ¿qué pasa de que? ¿Qué pasa? ¿En qué condición ante el Señor está esa persona? Bueno, para mí, esa es una pregunta que venía ahí, si el pecado es, el divorcio es pecado, ¿verdad? Yo creo que siempre es consecuencia del pecado, siempre es consecuencia. Las malas decisiones son consecuencias de nuestra naturaleza caída, pero creo yo, con base en la evidencia de estudiar, respetando también las diferentes posiciones que hay, esto lo dijimos desde el principio, creo que el Señor nos perdona como consecuencia de mi pecado o nuestros pecados, pero si hay ciertas cláusulas permisivas, pues obviamente yo creo que uno puede continuar su vida tratando de agradarle al Señor. Yo no creo que la persona, si uno confiesa sus pecados delante del Señor, porque es consecuencia de mis pecados, que nos divorciamos, yo no quería esto, pero se dio, Señor, y estas fueron las condiciones. Yo creo que el Señor en su misericordia nos ve con agrado y con amor y nos bendice para seguir adelante en nuestra vida. Perfecto, muchas gracias. Estamos tratando el tema de la perspectiva bíblica del divorcio en esta ocasión desde el Nuevo Testamento, y no quiero que nos vayamos sin antes por lo menos contestar una de las preguntas que traía por acá, que son de las actuales. Este programa va a ser un poquitito más larguito, unos minutitos más, pero vamos a cerrarlo y no vamos a quedarnos a medias. Entonces, vamos a ver, ya Lubin se nos adelantó con una de las primeras preguntas, ¿verdad?, que contestamos también la semana pasada, pero que para mí era muy importante retomarla hoy. Es el pecado del divorcio, ¿verdad? Ya Lubin nos respondió a esto, ya también Rodrigo la semana pasada nos había dicho respecto a lo mismo. Entonces, Rodrigo, ¿en qué condición quedo yo ante el Señor si me divorcio? Ok, vamos a hacer una aclaración en cuanto al asunto del pecado del divorcio, o si el divorcio es pecado, ¿verdad? Porque una señora me decía un día de estos, me ponía un ejemplo, me dice, es que mi esposo me está pidiendo el divorcio, ya tiene mucho tiempo separada, dice, pero yo no quiero firmarlo porque la palabra de Dios dice que es pecado. Ok, el pecado no es firmar el acta de divorcio, eso no es pecado. El pecado son los errores que nosotros cometimos y las omisiones que cometimos que nos llevaron a destruir el pacto matrimonial, a destruir la relación matrimonial. Eso inevitablemente nos va a llevar, en la mayoría de los casos, al divorcio y a tener que, por cuestiones civiles y de conveniencia legal, firmar el acta de divorcio, ¿verdad? Entonces, eso para que se entienda, porque, por ejemplo, el certificado de divorcio lo firma también el que no cometió el error, por ejemplo, él también lo firma, eso no quiere decir que es un pecado, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar en cuenta eso. Ahora, para responder la pregunta que usted me hace,
Voy a citar un texto que lo hemos citado acá, Romanos capítulo 7, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no sería o no será adúltera, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que el ideal al que Jesús apunta en Mateo 19 es un ideal superior. Jesús no se inclina ni por Hillel, ni por Shammai, ni por los gentiles, ni por los judíos. Jesús nos pone un nivel ético en el matrimonio superior, a tal punto que los discípulos le dicen, si esta es la condición del hombre, no le conviene casarse. O sea, si lo que estás demandando es tanto, no nos conviene casarnos, dicen ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que es un nivel superior. Lo que pasa es que sea que aceptemos como válidas o no algunas de estas supuestas excepciones que aparecen en el texto, tenemos que reconocer que hoy en día la gran mayoría de parejas que se están divorciando, de matrimonios que se están divorciando, los están haciendo por las razones más superficiales que uno pudiera creer, ¿verdad? Y muchos de ellos dentro de la misma iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, a la luz de este texto que acabo de leer de Romanos capítulo 7 y a la luz de lo que acabamos de leer, Mateo 19, 1 Corintios capítulo 7, tenemos que reconocer que hay muchos matrimonios que están optando por el divorcio sin justificación y sin razón, lo cual les pondría en una condición de pecado, ¿verdad? Si se vuelven a casar otra vez, ¿verdad? Si se vuelven a casar otra vez. Yo sé que en muchos casos es una necesidad, ¿verdad? Por eso es que hay que analizar el contexto de los matrimonios cuando optan por el divorcio. Es más, yo comentaba ahora con el profesor y yo le contaba a él sobre algunos elementos de nulidad que puede haber en el matrimonio. Yo he reconocido algunos matrimonios que son nulos, ¿verdad? Porque hay nulidades. ¿Cómo funciona eso? A ver, Usted quiere saber también, ¿verdad? Es para otro programa, ¿verdad? Pero por ejemplo, a la vez pasada hablamos que son 3 actos los que consolidan la unión matrimonial: el acto civil, el acto público y el acto sexual. Por ejemplo, un pastor celebra un matrimonio sin que haya habido un matrimonio civil previo, ese matrimonio no tiene validez, ese matrimonio es nulo, ¿verdad? Y yo he conocido de casos donde un ministro ha casado a 2 personas sin que tengan la unión civil. Esto es nulo, ¿verdad? Y es un grave error de parte del ministro hacer esto, ¿verdad? Por eso el acto civil es un requisito. Yo, cuando me ha tocado unir a personas en matrimonio, presidir la ceremonia, si no me traen el certificado, ¿verdad? Y no está el abogado ahí mismo y se hace todo, no hay matrimonio. Una vez nos dio una hora esperando a que llegara el abogado, la comida y los invitados y todo, y yo dije, aquí yo no hago nada hasta que no llegue el abogado, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Incluso las leyes civiles reconocen 3 elementos de nulidad. Por ejemplo, uno de ellos es que una persona tenga una imposibilidad sexual y se casa con otra persona y nunca le notificó que tenía esa imposibilidad de tener relaciones sexuales, y llega al matrimonio y no puede tener relaciones sexuales, eso es un elemento de nulidad en el matrimonio, tanto en lo civil como en lo cristiano, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estudiar cada caso para determinar claramente qué fue lo que se dio, qué fue lo que sucedió. Por eso es que cuando una persona viene y dice, pastor, yo me quiero divorciar, uno siempre les invita a hacer todo lo que tengan que hacer a su alcance para respetar el matrimonio. Ok, muchas gracias, Rodri. Ahora, Luis, siendo yo cristiano, y ahí va como pastor, vamos a ver, siendo yo cristiano, servidor de la iglesia, ¿cómo me afectaría, según la palabra de Dios, el divorcio? ¿Puedo seguir sirviendo? Yo creo que sí, porque la Biblia dice que el divorcio, como consecuencia del pecado o lo falible que somos o los errores que cometemos,
no son imperdonables. O sea, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que si uno se levanta y se recupera su integridad, que integridad no es no cometer errores. No, la integridad se mide por la humildad para cuando tengo éxitos y la humildad para reconocer mis errores y pedir perdón y buscar una restauración. Entonces, si una persona recupera su integridad, su buen testimonio, puede seguir sirviendo, pero con la humildad de que alguien querrá estar sacándole los trapitos sucios, su pasado. Es parte del precio. Dios siempre perdona. Los seres humanos no siempre perdonamos o perdonan. Entonces yo creo que sí, yo creo que una persona podría seguir sirviendo, ¿verdad? Y sí. tendría, aunque fuera la parte inocente, digamos, la persona que deja, tendría que ser en un tiempo, digamos, si es un servidor de la iglesia, es conveniente que esté un tiempo fuera sin servir para restauración, aunque haya sido la parte inocente. Bueno, yo creo que es conveniente, y esto tiene que ver con la otra cara del discipulado que se llama consejería pastoral, lo que estamos hablando, Rodrigo. Hay una crisis del divorcio, hay una crisis, hay una situación que se llama la crisis, la pérdida. Entonces, imagínense que si eso se da para gente que trabaja aquí, trabaja allá en diferentes ámbitos, cuando se interviene en crisis desde el punto de vista de la consejería, pues igual una persona que está afectada, sea causante o no causante, o sea, divorcio es divorcio, pero entonces la otra persona preferiblemente por su situación emocional, por la crisis en sí, de acompañamiento, es conveniente que mejor por un momentito, por un tiempo, y que la misma persona salga de la misma persona, querer o no querer. Hay situaciones que uno dice la persona es inocente, pero hay todo un arraigo de consecuencias a nivel familiar, con los hijos de aquí, de allá. O sea, es un ente, es una familia que pasó por un divorcio, pero no lo podemos reducir a que él es el culpable y ella es la inocente. No, hay un entorno nocivo del cual hay que ver qué es lo que queda de los pedazos, y es un testimonio que ha afectado también el testimonio de la iglesia. Entonces la iglesia, Dios perdona, la iglesia debe perdonar, en mi parecer, pero sí es prudente darle un tiempo de restauración o de acompañamiento. Bueno, hay que tomar en cuenta dos cosas. Una es la perspectiva bíblica y otra es la perspectiva organizacional. Cada iglesia o denominación tiene sus propios reglamentos y criterios acerca de esto. Sí. Y yo creo que sí es cierto, como dice el pastor, estoy de acuerdo de que Dios perdona el pecado, pero todos los pecados y los errores que nosotros cometemos tienen consecuencias. Correcto. Y parte de la enseñanza bíblica es afrontar las consecuencias de nuestros errores, porque cuando nosotros no afrontamos las consecuencias de nuestros errores, no aprendemos de los errores, no aprendemos de eso. Entonces, yo pienso que las personas deberían esperar un tiempo prudencial para pensar en servir. La iglesia debe dar un testimonio, un lineamiento acerca del valor supremo que tiene la institución matrimonial, ¿verdad? Yo sé que no hay pecado grande y no hay pecado pequeño, pero el divorcio es algo que afecta no solamente a los individuos, esposos, a los hijos, a la familia, afecta a la iglesia también, sobre todo cuando son líderes de la iglesia. Claro. Por lo menos yo soy del criterio de que a nivel ministerial, pastoral, no debería de servir un ministro, a menos que después se haga, como en el caso de la organización a la cual yo pertenezco, se haga una evaluación exhaustiva por un comité para poder determinar si la persona puede volver a servir o no servir. De hecho, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, yo soy uno que considero que no podría volver al ministerio pastoral. Un pastor que se divorcia, dependiendo de las condiciones y las circunstancias de ese divorcio,
por bien de él y por bien de la iglesia, no debería volver a pastorear. Uy, eso está súper interesante, Sí, porque era, sí, era justamente la pregunta que venía. Sí. Como dijimos al principio, no es algo exento a que le pasa Sí. al misionero de Etiopía. No, es algo que puede pasarnos, entonces. Lo que está pasando. Y que está pasando, Está pasando. ¿verdad? Sí. Pero entonces, siendo yo Luby, Ujú, pastor ujú, de una iglesia, y me divorcio, ujú. sea inocente, sea la parte culpable, dicen que siempre hay responsabilidad en las Ujú, dos partes, ¿verdad? correcto. Entonces, aunque uno toma la decisión, siempre hay responsabilidad de las dos Sí. partes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno. ¿Verdad? ¿Puedo seguir pastoreando si me divorcio? ¿No puedo pastorear? ¿Y qué dice la Biblia? Porque Sí. una cosa también son los lineamientos que tenemos como congregaciones Correcto. o como instituciones religiosas, Sí. pero la palabra de Dios. Sí, claro. Bueno, yo creo, depende. Yo creo que interpreto a Rodrigo, ¿verdad? Y que creo que depende. ¿Qué tanto afecta a los demás requisitos del ministerio? Aquí está, 1 Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, el término marido de una sola mujer no es casado una vez. Técnicamente no es casado una vez, que esté con su esposa. Y algunos estiman que posiblemente todavía había la poligamia, ¿verdad? Algunos, pero el pastor no, es una con tu esposa, una. Y algunos dicen, entonces no está diciendo que él no sea una persona divorciada, o sea, que no sea un divorciado, no. Bueno, pero lo que dice es que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice, no dado al vino, no pendenciero. Sigue más adelante. 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Y dice aquí, no sea que envaneciendo caiga en condenación del diablo. Y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, yo creo que igual, yo creo que depende de qué, del descrédito en el cual haya quedado. O sea, técnicamente por ser divorciado no lo creo, así, ¿verdad? Estoy abierto a considerarlo, pero creo que ese es el espíritu de Rodrigo, creo que en eso vamos en esa misma, pero ¿qué tanto? Eso que se habla por este lado de los hermanos tienen una estructura, en el caso nuestro no, es la iglesia y su pastor y están los líderes, pero la pastoral, la valoración de aquel pastor o la misma iglesia, nosotros tenemos un gobierno congregacional también, o sea, el pastor tiene su palabra, pero la iglesia tiene su voz y su arte en las decisiones que se toman. ¿Qué tanto es el descrédito? Hay casos en los cuales yo conocí un caso de un señor, es feo decirlo, pero sé que Rodrigo tal vez sepa de otros, pero un caso en que él se divorcia de su esposa y se casa al año, después de muchos años de matrimonio, y se casa con una mujer joven. ¿Una secretaria? No, no ese es el caso. Se casó con una, y entonces yo recuerdo, yo hice una carta y plantándome, yo dije, no puede ser posible eso. ¿Dónde está el proceso, el tiempo en que debe de esperarse? 2, como una muchacha joven, y esto es algo que está pasando. Entonces yo dije, no va a durar. En ese momento no se me dio pelota en lo que yo había dicho. Eso no va a prosperar, no va a durar, porque tarde que temprano es un descrédito. Dicho y hecho, fue descrédito, vino un problemón. Pero también yo conozco algunos casos de siervos del Señor que lamentablemente vino un adulterio, vino una situación, o la señora lo abandona, lo deja, y él se queda ahí como el perrito, como el que limpia las banquitas ahí, y lo ama la iglesia, y le dicen, no, es que lo amamos, y usted, hermano, es un ejemplo para nosotros. Y siguió adelante, no, hermano, prudentemente, dio buen testimonio, caminó con el Señor y siguió pastoreando. Y ha sido un ejemplo, ¿verdad? Entonces cada caso hay que verlo particularmente. En eso yo estoy de acuerdo con Rodrigo, ¿verdad? Entonces depende.
Ahora, yo, Luis Areas, yo no continuaría, porque para mí, obviamente hay un ejemplo, hay un ideal, por algo hay requisitos. Y si mi cola, perdone que lo diga así, al estilo Luis Areas, si mi colita es más grande y me van a estar majando detrás como líder, prefiero estar en la banquita y sirviendo ahí, siendo como Sancho Panza con el Quijote y sirviéndole al Señor de 1000 maneras, pero no vituperando. Si sé que va a vituperar la obra del Señor, no lo haría, porque el Señor no se merece eso. Entonces, cada caso en particular, pero depende de si yo logro recuperar mi integridad y poder seguirle sirviendo, y si no es así, si está quemado mi testimonio, mejor tras bambalinas, como dicen por ahí. Conocí un caso de un pastor que luchó hasta el final y de igual manera pasó el divorcio. Ella, ¿verdad? Se plantó en que ella quería, y él muy comprometido con la congregación, ella tal vez no tanto, y dejó de pastorear un tiempo, estuvo restaurándose, estuvo en consejería, estuvo alimentando de verdad su espíritu, que era impresionante ver cómo en medio de algo tan tremendo que él estaba pasando, Cristo se reflejaba de una manera increíble en él. Era algo hermoso y la gente en la congregación estaba asombrada de verlo, ¿verdad? Decía, pero ¿cómo está pasando y cómo tiene esa fortaleza y cómo tiene ese amor y yo, ¿verdad? Toda la congregación estaba como asombrada, y era esa parte. En medio de su situación tan difícil, él era testimonio. Y pasó el tiempo, fue restaurado y siguió pastoreando. Y súper bien recibido por la congregación feliz de recibirlo otra vez como pastor. Y fue hermoso, y fue, como el caso que menciona Luis, una bendición increíble que él volviera. Y es más, no sé si era manera de decirlo correcta, pero inclusive hasta más respeto tenía ante la gente, ¿verdad? Por verlo ahí de pie en medio de la prueba. Entonces, pero yo pienso también muy parecido a Luis en esto. Creo que hay que valorar muy bien la situación, y creo que hay que saber muy bien qué está pasando, porque de pronto, de verdad, sí hay mucha cosa que hablar, en este caso, la verdad, no había gran cosa que se pudiera hablar de esta persona. Y esa es parte también del testimonio. Y también, si usted como siervo del Señor y todo, usted está contemplando el divorcio, piénselo, porque no es una decisión que afecta solamente a usted y a la persona, afecta inclusive a su familia, afecta a sus amigos, afecta su vida espiritual, afecta el plan de Dios de redención inclusive, ¿verdad? Porque va a afectar el plan y el propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, es algo de verdad que hay que pensar muy bien. Yo sé también que en ocasiones los casados queremos, ¿verdad?, mandar todo para la China y decir, no, ya no puedo más, estoy cansado de esta mujer que me diste, este hombre que me diste. Pero hay que luchar, y hay cosas que solo se logran con el Señor. O sea, todo se logra solo con el Señor, pero en el matrimonio solamente el Señor es el que puede venir, fortalecerle y darle a uno el amor nuevamente, darle a uno la paciencia, darle a la persona el vigor y esa tenacidad para seguir adelante y hacer lo que menciona la palabra de Dios, ser de testimonio para ese cónyuge que no es creyente, o para ese cónyuge que está apartado, o para ese cónyuge que está endurecido de corazón. Quiero referirme a los siervos y sus esposas. Es importante entender que nadie nace aprendido. Es importante entender que la otra cara del discipulado se llama consejería pastoral o consejería, o vaya con un profesional, una persona dedicada a esto. Pero hay que trabajar la familia, mi hermano, mi hermanita. Es tan importante. Mi esposa y yo vamos a cumplir 30 años. Y Rodrigo tiene más años que yo, se casó antes el bandidito que yo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que los pastores muchas veces, las broncas, los problemas no los contamos. Muchas veces damos la apariencia delante de las personas que todo está bien, que nosotros somos los superhéroes. Y solo Dios sabe cómo están las cosas después de esa puerta, cuando usted entra en su casa. Las broncas, los problemas.
Y no solamente son los problemas de la familia pastoral, son los problemas que se dan en todas las familias. Entonces, cuán importante es ser humildes y buscar consejeros, consejeras, que nos ayuden, que caminen con nosotros, porque nadie nace aprendido. Ha habido etapas en nuestras vidas que hemos buscado consejero, claro que sí. Y qué hermoso ver una persona canosa, con experiencia, porque ya la etapa que nos está obligando en el proceso matrimonial, nos obliga a buscar sabiduría a gente que ya haya pasado, y qué rico como ve la situación y dice, mira, no han pensado en esto y estos, con preguntas, ups, mira qué bonito, nosotros hemos estado en consejería. Eso es algo normal, natural, el mentoreo. Entonces, a veces por falta de sabiduría se pierden los matrimonios. Y lo segundo que quiero decir fuertemente aquí es que no se vale. La Biblia dice que ninguno que, hablando por el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. 1 Corintios 12. En otras palabras, si yo estoy lleno del Señor y estoy lleno del Espíritu Santo, si estoy en la voluntad del Señor, con mis hechos, con mis actos, si las cosas no andan bien, si yo estoy arrastrando una situación, una crisis, hay fortaleza en mí del Señor, pero uno tiene que valorar, hacerse a un lado, recuperarse. Yo no puedo justificar y decir en el nombre del Señor, todo está bien, aquí no pasa nada, porque eso va a afectar la obra del Señor. Igual, 30 años casi de ser pastor, y mis primeros 6 años, hasta mi licenciatura en teología, en la primera etapa de mis estudios, ahí viendo a un gran pastor, uno aprende que definitivamente uno tiene que prepararse y tiene que valorar muchos elementos, y que uno tiene que ser consecuente en la vida cristiana. Porque lamentablemente, Julie, y para Rodrigo, sé, como lo hemos hablado, se está dando muy a menudo. Y lamentablemente hay personas que los escogieron las personas, y otras personas los adularon y tienen carisma, pero les falta el carácter todavía que se forja en el ministerio. Termino. Yo creo como consejero que casi nadie se casa amando. Todos nos casamos queriéndonos. Yo quiero esta botella, pero si se me quiebra ya yo la boto. 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, todo lo soporta. El amor, el matrimonio pastoral, o el amor nos obliga, nos lleva a esforzarnos, a luchar por nuestra relación, por nuestro matrimonio. Gracias, muy bien. ¿Usted, Rodrigo? Sí, yo sí quiero decir dos cosas. Primero, a los siervos y ministros que nos están viendo, como dicen ahora en el fútbol, nosotros somos el referente para la iglesia, y estamos llamados a una ética superior. El texto que leyó el pastor dice que el hombre de Dios debe ser irreprensible, o sea, que no haya nada que reprocharle, que no haya nada que criticarle, ¿verdad? Y nosotros debemos de esforzarnos en este ideal de ser irreprensibles como ministros, porque es el Señor el que está aquí de por medio. Cuando nosotros cometemos un error como ministros, muchas veces la gente no habla de nosotros, es del Señor de quien habla. Y los matrimonios, los buenos matrimonios no surgen espontáneamente, no nacen de la nada. Son el producto del trabajo, son el producto de la lucha, son el producto de la fe en Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en eso. Y como decía un psicólogo en una ocasión, los matrimonios perfectos siempre son sospechosos. Y los pastores siempre estamos aparentando, bueno, en el caso mío no, porque los que me conocen saben que no, que yo soy de carne y hueso, y a veces más carne que otra cosa, pero los pastores somos humanos iguales, y nuestros matrimonios tienen las mismas debilidades que los demás, y a veces sufrimos luchas superiores y mayores que otros matrimonios por el peso ministerial, por el peso de la carga ministerial. Entonces yo les invito a edificar sus matrimonios, a fortalecer su relación de pareja, a luchar siempre, a saber que gran parte de nuestro quehacer ministerial tiene como fuente nuestra relación familiar y nuestra relación de pareja, ¿verdad? A confiar siempre en Dios. Juan 1:17 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Hemos hablado muchas de las verdades que Dios nos ha enseñado
a través de su palabra en este pequeño estudio, ¿verdad? Pero la verdad sin gracia es legalismo, ¿verdad? Y la gracia sin verdad es alcahuetería. Exacto. No queremos ninguna de las dos. Queremos mantenernos en la gracia y la verdad del Señor, siempre apuntando hacia el ideal de Dios, siempre luchando por el ideal de Dios, pero confiando en la gracia y en la misericordia de Dios hasta el final, porque yo creo que nada es imposible para Dios. Amén. Dios les bendiga. Ahora ya para cerrar, no quisiera cerrar esto sin antes orar y orar por usted que está tal vez escuchando este programa y que lo ha visto y que tal vez está pasando una situación difícil, o alguien de su familia, o una persona que sirve en su iglesia, o un amigo cercano. Entonces vamos a orar para que el Señor de verdad trate este tema en sus vidas y de verdad usted pueda someter esto, porque en medio de esas crisis surge un montón de sentimientos y un montón de sentimientos que no son del Señor. Entonces vamos a orar para cerrar, y antes recordarles que estamos en matrícula en el seminario, así que es su oportunidad para venir, matricularse y llevar el último cuatrimestre del año. Está lindísimo lo que pueden llevar, hay diplomados, hay bachilleratos, hay certificados, entonces apúntese y ven que sea parte de nuestro seminario o continúe sus estudios si es que ya están en el seminario. Oramos. Agradecemos también por la vida de Lubin y por la vida de Rodrigo y de Eduardo, que está detrás de cámaras, que hacemos un buen equipo para la gloria del Señor. Y muchas gracias por sus aportes, por su tiempo, por sus enseñanzas, por ser instrumentos de Dios en esto. Padre, nos encomendamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que tú seas, Señor, en medio de esa situación tan difícil. Hemos estado hablando del divorcio, Señor, y es un tema duro, es un tema difícil, Señor, es un tema que está tocando, Señor, no solo a las personas que no son no son tuyos, Señor, sino está tocando a tu iglesia. Y queremos orar, Señor, por todas estas personas, Señor, que te aman, que creen en ti, pero que están cansados. Por todas esas parejas y todos esos matrimonios, Señor, que están agotados, que sienten que ya no pueden más, que sus fuerzas se les acabaron, Señor. Para que en medio de ese desierto, para que en medio de esa sequedad, Señor, para que en medio de esa dureza fluya tu Santo Espíritu, Señor, como un bálsamo, Señor. Que solo Jesucristo baste, que solo Jesucristo reine, Señor, y que solo tu Espíritu Santo, Señor, sea saciándolos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú vengas restaurando fuerzas, Señor, renovando mentes, Señor, porque mucha de la batalla que se da en esto, Señor, es en la mente, por pensamientos que vienen, porque empezamos a tener, Señor, propios pensamientos y a carbonearnos, como decimos, Señor, contra la persona. Quita, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Trae pensamientos nuevos, trae a estas personas que están pasando una situación difícil, personas que ya tienen camino en esto para que puedan aconsejarles, personas para que puedan amarles, personas para que les puedan acompañar en un proceso de restauración, Señor, y que en el nombre de Jesús la historia que se cuente después de este programa sea diferente, Señor, que haya ánimo, Señor, que lejos de ver una salida de como, ay, bueno, puedo divorciarme, no. Quiero luchar por mi matrimonio porque quiero ser de testimonio y quiero, Señor, que después de toda esta dificultad que mi matrimonio está pasando, yo pueda, Señor, glorificar tu nombre dando testimonio de cómo tú, de las cenizas y de donde no había nada, sacaste una obra hermosa y perfecta, Señor, para tu gloria. Ponemos a cada matrimonio, Señor, en tus manos que nos está viendo. Restaura, santifica, Señor, devuelve el amor, devuelve la pasión a estas parejas, Señor. Trae compromiso, Señor, a ellos, compromiso para contigo y compromiso para con el cónyuge y la familia, Señor. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos ser sal en este mundo, Señor, y que sea todo, Señor, un proceso de restauración que glorifique, Señor, tu nombre, que te exalte, Señor, y que podamos, Señor, ser de testimonios y con nuestra vivencia y nuestro testimonio dar, Señor, herramientas a otras parejas, Señor, y mostrarles que tenemos un Dios poderoso que puede hacer lo que parece imposible y que puede restaurar lo que parece destruido, Señor. Construye familias sanas, familias, Señor, en amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este espacio y bendecimos a cada persona, Señor, que nos ve. Amén. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Como se sepa, formando
siervos conforme al corazón de